En los campos sembrados del mundo, los espantapájaros siempre cumplen una simple pero importante función: ahuyentar a las aves para cuidar las cosechas. Pero en Plackley, uno de los pueblos más embrujados de Inglaterra, un espantajo dejó de cumplir su propósito y comenzó a ser temido por los granjeros. A comienzos de la década de 1960, los campos plantados de cebada y trigo se extendían a las afueras del pueblo. Ubicado en una zona donde se cruzaban varios terrenos de diferentes granjeros, se encontraba un gracioso espantapájaros. Medía alrededor de 1,80 m, vestía ropa desgastada y rota, su cabeza estaba adornada con un sombrero de paja, su cara, de aspecto infantil, estaba dibujada en una tela de lino gruesa y clara. Su cometido era ahuyentar a los gorriones y estorninos que podían llegar a asolar las cosechas. Durante el día, los campos se veían apacibles cuando el sol brillaba sobre ellos. Se podía observar la danza de las hojas acompañando la brisa suave. En las noches todo parecía pacífico y silencioso, pero en realidad algo oscuro merodeaba el lugar. Varios granjeros comenzaron a escuchar susurros bajos, murmullos y sonidos de golpes que provenían desde los cultivos. A pesar de la extraña situación, nadie le dio importancia. Los agricultores pensaron que se trataba de animales, el viento o la imaginación. Con el transcurrir de las noches, los sonidos se hacían más fuertes y claros. Entonces, los granjeros se dieron cuenta que los ruidos provenían desde donde se encontraba el espantapájaros. Una noche de otoño, Thomas Bennett, un granjero de la zona, se encontraba en su hogar. De pronto, escuchó una risa aguda, miró por la ventana de su casa, pero no vio a nadie. Pensó que alguien del pueblo le estaba jugando una broma. Bennett no le dio relevancia y continuó realizando sus tareas. 2 noches después, Thomas miró por la ventana y notó que el espantapájaros había cambiado su orientación. En el día se encontraba mirando al oeste y en ese momento estaba ubicado hacia el este. Otra vez pensó que se trataba de un bromista. Sin embargo, el granjero se sorprendió cuando unas noches después pudo ver que el espantapájaros se movía aparentemente solo. Thomas salió de su casa convencido de que un vecino se estaba burlando de él. Mientras caminaba hacia el espantajo, el silencio súbitamente lo envolvió. El hombre notó una atmósfera diferente y pesada. Entonces se percató que cuanto más se internaba en el campo, algo oscuro que no podía explicar con palabras se acercaba a él. De la nada, un viento nervioso comenzó a soplar. Bennett lo sentía como un zumbido dentro de sus oídos. El hombre caminaba ansioso y lleno de incertidumbre. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, llegó y se detuvo al lado del espantapájaros. Parecía increíble, pero allí no había nadie. Tampoco pudo encontrar pisadas cerca. Thomas miró hacia atrás y vio sus huellas marcadas en la tierra. Si había alguien más allí, tendría que haber dejado rastros. Como nada de eso le pareció lógico, siguió buscando a alguien. Caminó alrededor para observar el entorno, pero no encontró a nadie cerca. Antes de volver a su casa, el granjero miró el espantajo y se dio cuenta que la expresión infantil que tenía había cambiado. En ese momento, su cara tenía una mirada malvada y una sonrisa siniestra. El hombre, impresionado, comenzó a caminar velozmente rumbo a su hogar. Mientras lo hacía, miraba hacia atrás temiendo que el muñeco lo siguiera para hacerle daño. El granjero aceleró sus pasos y el viento comenzó a soplar con más intensidad. Thomas se sintió un poco más seguro cuando entró a su casa y cerró la puerta tras de sí. Miró por la ventana y a lo lejos, inmóvil, en medio de la noche oscura, se encontraba el espantajo. Durante los siguientes días, Bennett compartió su experiencia con otros granjeros, quienes le confesaron haber vivido situaciones similares a él. El ahuyentador de aves nunca había atacado a nadie, pero para los residentes del pueblo, haber vivido esos eventos había sido lo suficientemente inquietante. Estos hechos fueron informados al investigador paranormal Jonathan Harker, quien era especialista en el folclore y los fenómenos paranormales en pequeños pueblos de Inglaterra.
El estudioso se presentó en Blackley para hacer una investigación minuciosa sobre la actividad paranormal reportada. Luego de explorar sobre la historia del pueblo, sobre los residentes y los eventos que habían sucedido, Harker y sus colaboradores no encontraron pruebas de fraude. Era claro, no había una explicación lógica. Para Jonathan Harker, los sucesos podían tener tres causas posibles e independientes entre sí. Podría tratarse de un poltergeist, lo cual se asocia con la energía psíquica o la fuerza mental de una persona que esté cerca del lugar. Otra de las posibles razones podía deberse a la energía residual de la zona. En Blackley se han reportado 12 fantasmas diferentes. A menudo son asociados con muertes violentas o misteriosas. Era probable que la carga del pasado continuara manifestándose. La última opción podría deberse a una manifestación espiritual maligna que utilizaba al espantapájaros como un punto de anclaje para moverse en la zona. Las investigaciones y teorías sobre los sucesos fueron documentadas por Jonathan Harker y han sido mencionadas en libros y en publicaciones especializadas en fenómenos paranormales. Pasaron varios años y el espantajo de Blackley fue retirado de los cultivos. Nadie sabe si fue quemado o guardado. Lo cierto es que hasta el día de hoy, cuando en el pueblo todo queda en silencio, los pájaros surcan el cielo y los hombres vuelven a temer en la tierra.